7. Ese es el número. 7 partidos consecutivos marcando goles en Copas del Mundo. El número más imposible que existe en la historia del torneo más grande del planeta. Un número que durante décadas perteneció a dos leyendas del fútbol mundial, Just Fontaine y Jairzinho, y que nadie, absolutamente nadie en más de 100 años de historia, había podido alcanzar ni superar. Y ayer en Dallas, Lionel Messi, con 39 años recién cumplido, entrando desde el banco en el minuto 60, con el partido prácticamente resuelto, clavó un tiro libre al palo contrario en el minuto 80 y se quedó con ese número para siempre. 7. El récord es suyo, y todavía le quedan partidos. Párate un segundo y déjate golpear por eso, porque creo que no lo estamos procesando en su dimensión real. Creo que estamos tan anestesiados por lo que Messi lleva haciendo en este mundial, que cuando hace algo imposible, algo que rompe otro récord histórico, lo normalizamos, lo aplaudimos 2 segundos y pasamos a hablar del siguiente partido. Y eso es un error enorme, porque lo que pasó ayer en el AT&T Stadium de Dallas no es un gol más de Messi en un mundial. Es el momento exacto en que un hombre de 39 años le dijo al mundo entero que los libros de historia del fútbol todavía no terminaron de escribirse, que todavía hay páginas en blanco, y que él es el único que tiene la pluma para llenar. Pero antes de hablar del gol, antes de hablar del tiro libre, antes de hablar del récord, hay que hablar de algo que para mí resume perfectamente el estado de Lionel Messi en este Mundial 2026, y que ayer quedó demostrado de una manera que no tiene precedentes en la historia de este torneo. Messi ayer no arrancó de titular. Scaloni hizo 9 cambios respecto al partido contra Austria. 9. Con la clasificación ya asegurada, con el liderato del grupo J ya en el bolsillo, con Argentina sabiendo que iba a pasar de ronda de todas maneras, Scaloni decidió darle descanso a su capitán y guardarlo para lo que viene. Y Messi aceptó eso. Messi se sentó en el banco, esperó su momento, y cuando Scaloni lo llamó al minuto 60, entró al campo con la calma de alguien que sabe exactamente lo que tiene que hacer y exactamente cuándo tiene que hacer. Eso no es un detalle menor. Eso dice todo sobre el estado mental de Messi en este mundial. Porque hay jugadores que cuando lo sientan en el banco se desconectan, se frustran, pierden el ritmo, pierden la concentración. Hay jugadores que necesitan los 90 minutos para entrar en partido, para sentir el calor del juego, para encontrar su mejor versión. Messi no. Messi entra al campo en el minuto 60 con el mismo nivel de concentración, con el mismo instinto, con la misma precisión quirúrgica que si hubiera jugado desde el primer minuto, y lo demuestra marcando, siempre marcando. En los 3 partidos de este mundial, independientemente de los minutos que jugó, Messi marcó. Eso no es talento solamente, eso es algo que está más allá del talento. Eso es la mente más competitiva que el fútbol haya producido en su historia, funcionando a un nivel que no tiene explicación racional. Y entonces llegó el momento, el minuto 79 del partido contra Jordania. Argentina ganando 2-1. Jordania había descontado con Moussa Altamari antes de que Messi entrara y había puesto un poco de nerviosismo en un partido que parecía resuelto. Y entonces el árbitro pitó falta en una posición perfecta para un tiro libre directo, y todos en el estadio, los 80,000 que llenaban el AT&T Stadium de Dallas, los millones que veían el partido en todo el mundo, sabían exactamente lo que iba a pasar. Sabían que Messi iba a agarrar el balón, sabían que Messi iba a poner el balón en el suelo con esa calma que desespera a los porteros, y sabían que había una probabilidad muy alta de que ese tiro libre terminara dentro del arco. Pero saber lo que va a pasar y poder evitarlo son dos cosas completamente distintas, y el portero jordano no pudo. Messi tomó carrera, golpeó el balón con el exterior del pie izquierdo y lo mandó al palo más lejano del arquero, al segundo palo, colocado, imparable, con una precisión milimétrica que dejó al portero paralizado mirando cómo el balón entraba en la red. Gol. 3-1, partido sellado, y Messi con 19 goles en mundial y con 7 partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo. El récord más imposible de la historia del torneo, suyo para siempre. Ahora hablemos de lo que significa ese número, porque el número merece ser analizado en su contexto histórico real. Just Fontaine marcó en 6 partidos consecutivos en el Mundial de 1958 en Suecia. En ese mismo torneo marcó 13 goles, el récord de goles en un solo mundial que sigue siendo inalcanzable hasta el día de hoy. Fontaine era un delantero puro, un especialista en el gol, un hombre cuya única función era encontrar la red, y en aquel torneo lo hizo en cada partido que jugó, 6 consecutivos, un récord que parecía inatacable. Jairzinho lo igualó en el Mundial de México 1970 marcando en cada partido de aquel Brasil mítico de Pelé, 6 también, los dos compartiendo el récord durante más de 50 años, más de medio siglo sin que nadie pudiera alcanzar. Y entonces llegó Messi, y primero los igualó, y luego los superó, y lo hizo entrando desde el banco con 39 años recién cumplidos. Lo hizo con un tiro libre en el minuto 80 de un partido que ya estaba prácticamente resuelto. Lo hizo de la manera más natural del mundo, como si marcar en 7 Copas del Mundo consecutivas fuera algo que cualquiera puede hacer, como
como si superar un récord que duró más de 50 años fuera un trámite más en una tarde de sábado en Dal. Y hay algo más en todo esto que para mí convierte lo que está haciendo Messi en este mundial en algo que trasciende completamente el fútbol, porque Messi no solo está marcando goles, Messi está marcando en cada partido que juega desde hace 7 Copas del Mundo consecutivas. Eso significa que desde el Mundial de Alemania 2006, cuando Messi tenía 18 años y era apenas la gran promesa del fútbol mundial, hasta este Mundial de Estados Unidos 2026, cuando Messi tiene 39 años y es el máximo goleador de la historia del torneo. En absolutamente cada Copa del Mundo que disputó, Messi encontró la red, sin excepción, sin partidos en blanco. En Alemania marcó, en Sudáfrica marcó, en Brasil marcó, en Rusia marcó, en Qatar marcó, y en este Mundial en sus 3 primeros partidos, incluyendo uno en el que arrancó desde el banco, marcó también 6 mundiales distintos, 20 años de historia, y siempre el mismo resultado, Messi y la red y Messi. Pero lo que hace todo esto todavía más extraordinario es el contexto en que se está produciendo, porque Messi no está rindiendo a este nivel en una liga menor, no está marcando estos goles contra rivales de segunda categoría en un campeonato sin exigencia. Messi está marcando en el mundial, en el torneo donde la presión es máxima, donde los rivales llegan preparados específicamente para parar, donde los defensas llevan semanas estudiando sus movimientos, donde cada centímetro de espacio es disputado con una intensidad que no existe en ninguna otra competición del planeta. Y aún así Messi aparece en el minuto 16 contra Argelia, en el minuto 38 contra Austria, en el 90+4 contra Austria también, y ahora en el minuto 80 contra Jordania con un tiro libre de esos que hacen que los porteros del mundo vean pesadilla. Siempre aparece, siempre encuentra la manera, siempre tiene la respuesta. Y ahora viene la pregunta que nadie se atreve a responder del todo, pero que todo el mundo está pensando: ¿cuántos goles más puede marcar Messi en este mundial? Porque Argentina enfrenta a Cabo Verde en 16avos el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Y si Argentina avanza, hay octavos, cuartos, semifinales, final, 4 partidos más y llegan hasta el final. Y Messi en los 3 partidos de fase de grupos ya tiene 6 goles, 6 en 3 partidos. Un ritmo que ningún delantero en el prime de su carrera está replicando en este torneo. Un ritmo que si se sostiene incluso a la mitad, incluso a un tercio de esa intensidad, va a dejar unos números finales que el fútbol mundial no va a olvidar en décadas. Y encima de todo eso, el récord de 7 partidos consecutivos marcando es solo el récord más reciente de una lista que sigue creciendo partido a partido. 19 goles en mundiales, el máximo de la historia. 6 goles en 3 partidos en este torneo, primero en marcar en 7 mundiales consecutivos, primer hat-trick de su carrera mundialista en el debut contra Argelia, y todo esto con 39 años, con un cuerpo que la ciencia deportiva dice que debería estar en la fase descendente irreversible, con el desgaste de más de 20 años de fútbol al nivel más alto posible, y entrando desde el banco en partidos que su equipo ya tiene controlado. Eso no es fútbol, eso es algo que no tiene nombre en ningún idioma porque nunca antes había existido. Y el próximo capítulo tiene nombre: Cabo Verde, el viernes 3 de julio en Miami. La selección más sorprendente de este mundial, el país más pequeño en clasificar a una ronda de eliminación directa en la historia de los mundiales, clasificó con 3 empates consecutivos eliminando a Uruguay y Arabia Saudita sin ganar ni un solo partido. Y ahora le toca a Argentina, le toca a Messi, le toca a un equipo que cerró la fase de grupos con 9 puntos, 8 goles a favor y un Messi con 6 goles en 3 partidos. Cabo Verde tiene un arquero de 40 años que tapó todo lo que le tiraron, pero hay cosas que ningún arquero del mundo puede tapar, y Messi con 19 goles en mundiales y 7 partidos consecutivos marcando es exactamente una de esas cosas. Lo que Messi está construyendo en este Mundial 2026 partido a partido, gol a gol, récord a récord, es el capítulo final de la historia más grande que el fútbol haya contado jamás. Y ese capítulo final todavía no terminó, todavía quedan partidos, todavía quedan goles por meter, todavía quedan récords por romper, y Cabo Verde, España, Francia o cualquier selección que se cruce en el camino de Argentina va a tener que lidiar con un hombre de 39 años que entra desde el banco, lleva 20 minutos en el campo y te clava un tiro libre al palo contrario como si fuera la cosa más natural del mundo. 7 partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo, el récord más imposible de la historia del torneo, y lo tiene Lionel Messi con 39 años, entrando desde el banco, en su sexto mundial, con 19 goles en la historia del torneo, y todavía le quedan partidos. Eso fue todo por hoy. Suscríbete, activa la campanita y coméntame abajo una sola cosa: ¿Messi termina este mundial con más de 25 goles en la historia de las Copas del Mundo o hay alguien capaz de pararlo antes? Comenta. Quiero leer lo que pensás.